sobretot els que heu arribat tan puntuals, perdoneu que sempre donem aquests minutets de margen. Vamos a presentar en castellano y nos ha venido a ver Patricia Rosas Lopategui desde Nuevo México y usamos nuestro bilingüismo y hoy hacemos una tarde en castellano con mucho placer. Es una presentación especial esta porque es una presentación de una escritora secreta y combatida. Es decir, que ha intentado ella misma y las personas que la han seguido, ¿no?, literariamente sacarla a la luz más, y ha habido muchas personas que han tenido mucho interés en que no saliera a la luz. O sea que nos pondremos un poco beligerantes y hablaremos mal de un señor que se llamaba Octavio Paz, que fue el marido de Elena Garro, que es esta autora que hoy presentamos. Hoy presentamos la poesía que la profesora Patricia Rosas ha reunido, una poesía que no estaba reunida, es decir, que es verdaderamente un descubrimiento. Pero bien, interesa ver quién es Elena Garro y qué pasó con Octavio Paz, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de mujeres que han sido mujeres de otros escritores, ¿no?, casos españoles se han dado, importantes, ¿no?, pues no hay más remedio que hablar de esos maridos que a veces facilitaron, a veces impidieron y a veces boicotearon muy descaradamente, ¿no? En este caso es una autora que nace en el año 16, que muere en el año 98, es decir, que tiene una vida larga y fue una vida dolorosa, fue una vida difícil, ¿no? Patricia después nos contará más porque ella sabe mucho más que yo. De hecho, yo me di cuenta cuando me pidieron que presentara este libro que conocía relativamente poco la obra de Elena Garro, ¿no? Y fui a mi biblioteca y encontré una novela muy ilustre suya que se llama Recuerdos del Porvenir, que ganó en el año 63 un premio que se llama Villaurrutia, Xavier Villaurrutia, que es un premio que había ganado Rulfo en primera edición, Paz en segunda, Rosario Castellanos, y que le dan a ella ex aequo, aquello que pasa siempre en las mujeres un poquito menos, ¿no? Pero bien, le dan un premio importante, ¿no? Ese reconocimiento está, es decir, no hablamos de una persona que nadie sabe quién es, ¿no? Hablamos de una persona que ha tenido momentos en los que ha sido reconocida como escritora, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de otra mujer ilustre en nuestra literatura, que fue Zenobia Camprubí, la mujer del poeta Juan Ramón Jiménez, ¿no? Octavio Paz es sobre todo un premio Nobel y gran escritor por su poesía, todo y que tiene otras cosas, como por ejemplo un libro estupendo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama así, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, que a mí me fue muy útil en mi juventud para darme cuenta que no solo existía Santa Teresa, ¿no? Había también otras santas, casi santas, religiosas o no, que habían hecho un esfuerzo literario, ¿no? Pero bien, vamos a esta Elena Garro, de la que yo había leído esa novela y había leído, tengo en casa, sus memorias del 37, ¿no? ¿Por qué tenía yo esas memorias del 37, ¿no? ¿Y qué tienen de interés? Pues el interés es sobre todo que son las memorias de España en 1937, la España republicana a la que ella, con su marido, todavía los dos jóvenes, casados jóvenes, vienen a aquello que hacían antes los intelectuales, que era ir a ayudar a los movimientos revolucionarios que se daban en algunos países, ¿no? Entonces iban, en ese caso, a un congreso internacional de escritores, ¿no?, que se convirtió en una cita de reunión de personas muy importantes. Ellos entraron en contacto y tuvieron amistad en esos años, en esos meses que estuvieron en España, una España difícil, para ir de Valencia a Madrid era complicado, para ir a Barcelona, etcétera, etcétera. Pues sí, tuvieron amistad con gente como Alberti, por ejemplo, Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, otro de esos casos de mujer que escribe a la sombra del marido, ¿no? De hecho, cuando Rafael Alberti, por culpa, digamos, de quién gana la guerra, ¿no?, de la república que no prospera, Alberti y María Teresa León se exilian, acaban en Roma. Cuando vuelven ya a la España democrática, Alberti intenta de algún modo que María Teresa León salga también en la foto, ¿no? Y nadie hace la foto del avión a María Teresa León, que ella es una mujer con un principio de Alzheimer, sino que todo el mundo se centra en él, ¿no? Porque durante el exilio él ha tenido tiempo y energía, digamos, para construir su obra literaria y ella mucho menos, de manera que nadie espera a María Teresa León, ¿no? Pues en este caso pasa un poco lo mismo, ¿no?, que en la literatura mexicana todos alaban a Octavio Paz y nadie se acuerda, o casi nadie,
exceptuando a Patricia y a unos cuantos estudiosos más, por suerte, de esta figura difícil de encasillar, que fue Elena Garro, una mujer que se hizo contra Octavio Paz, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os voy a leer un fragmento de esas memorias de España en el 37, que es un texto maravilloso, ¿no? Dice: durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado con reglas estrictas y regaños cotidianos que, entre paréntesis, no me sirvieron de nada, ya que seguí siendo la misma. O sea, ya nos dice, yo en el año 37 ya era una mujer incómoda en esa relación que yo tenía con este poeta brillante, ¿no? Que era un poco, entre comillas, dictador, que me hacía la vida un poco menos fácil de lo que yo hubiera querido, pero yo persistí y seguí siendo la misma, ¿no? Hasta el punto de que luego dirá un párrafo que os voy a leer que me impresiona bastante, que dice: yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a los indios contra él, escribí de política contra él, ¿no? Y acaba diciendo: en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta, y mi enemigo es Paz. O sea, que es una mujer que realmente tiene como casi, digamos, un poquito como política personal, ¿no? Como su partido político es vivir contra ese hombre que no le ha dejado ser ella misma, ¿no? O sea, es un poquito, ella es una mujer que ya desde al principio muestra inclinaciones culturales y literarias, ¿no? Es una mujer que no acaba la carrera porque se casa, eso también pasa muy a menudo. Muchas mujeres abandonan sus estudios creyendo que lo importante es que él brille, ¿no? Y de algún modo acatan esa obligación de no ser ella la poeta y ser él el poeta, ¿no? No caben dos poetas en una misma casa, ¿no? Debía pensar eso Octavio Paz, ¿no? Pero es una mujer que luego nos damos cuenta que la universidad primero ya ha leído en casa, es decir, que eso ya es importante, ya viene con una cierta formación, no es Marcia Rodoreda que no estudió nunca, ¿no? Ella hace teatro en la universidad, colabora en revistas, ¿no? Y cuando después circula por el mundo, porque Paz se dedicará a la diplomacia, esta señora hace posgrados en Berkeley y en la Sorbona. Claro, una persona sin intereses culturales no hace posgrados en la Sorbona y en Berkeley, ¿no? O sea que es evidente que aquí había ya desde el principio un incipiente interés literario, ¿no? Que ella no pudo desarrollar, ¿no? Y aún así tenemos la suerte de que ella escribía sus diarios, pudo construir estas memorias del 37, hizo cuentos, hizo mucho teatro, y es una mujer que cuando llega a hacer esta gran novela, que es Recuerdos del Porvenir, hace una gran novela que no es cualquier cosa, sino que es, junto con Rulfo, que ya sabemos que es number one, es el principio de lo que llamamos realismo mágico, ¿no? La pregunta es, cuando se habla del boom tan usual, una conversación usual aquí en Barcelona, porque hemos tenido una presencia muy importante del boom durante los años 70, sobre todo con García Márquez, Gabo y Vargas Llosa y su famoso puñetazo, etcétera, etcétera. Ahora se acaba de homenajear en esta ciudad a Gabriel García Márquez, pues resulta que nadie se acuerda de que ese movimiento del realismo mágico, del que tanto han bebido los escritores y las escritoras españolas, que ha sido tan fundacional en nuestra narrativa, porque de algún modo vino a romper esa inercia que teníamos aquí de la literatura realista, que venía de los años 50, etc. Ahora acaba de morir Ferlosio y él decía: ¿por qué me reconocen por el jarama? Si eso era una porquería, ¿no? Eso era propio de la época, una cosa realista que reproducía conversaciones que tenían lugar prácticamente, ¿no? Viene el realismo mágico y rompe. Pues Elena Garro está en el origen del realismo mágico, y eso prácticamente cuando se estudia literatura hispanoamericana, al menos a mí, no te lo cuenta nadie, ¿no? Entonces estamos con esta autora, una autora secreta, que es una autora que tenía que haber sido mucho menos secreta, ¿no? Pasa en su literatura, que es una literatura que está muy pegada a su vida, es decir, es estos casos, no sé si conocéis la célebre frase de Alejandra Pizarnik, cuando Alejandra Pizarnik se suicida, hay una pizarra en su casa, en su habitación, que dice: no quiero ir más que hasta el fondo, es decir, mi obsesión en mi vida, en mi poesía, ha sido llegar a la médula, ¿no? Pues un poquito, de algún modo, yo creo, me vino a la mente esta frase, ¿no? Elena Garro lo que hace realmente es hacer una literatura que va muy al fondo de sí misma, que va a contar su verdadera verdad, su verdadero drama, porque su vida, como nos contará luego Patricia, mucho mejor que yo, es un verdadero drama, es un drama de dificultades económicas, de imposibilidad de vivir en México porque la sacan
sacan de México, de vivir un exilio muy duro, que acabó, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Viviendo no se sabe prácticamente de qué, con una hija que tenía con Octavio Paz, que se llamaba Elena Paz, pero en este caso Elena con H, ¿no? Una vida difícil para madre e hija, ¿no? No a la sombra de Paz, sino contra Paz y con la oposición de Paz. Todo y que es cierto que Paz llegó a decir que esa novela que he mencionado, el premio Villaurrutia, era la gran novela contemporánea de México, ¿no? O sea, hay pequeños gestos, de algún modo no es un hombre que rechaza 100% a aquella mujer, pero es un hombre que no le hizo la vida fácil, ¿no? Luego Patricia nos lo contará, ¿no? Hay una novela también importante que yo no había leído y compré el otro día para tener un poco más de información sobre ella. Es una novela que se llama Reencuentro de personajes, ¿no? En esa novela prácticamente parece que esté contando su vida. Es la historia de una chica, de una mujer, ¿no? Que se llama Verónica, que no tiene ni un duro y que vive de algún modo el novio que tiene, que se llama Frank, que es un novio rico, con el que van por los hoteles europeos, como iban ellos, que vivieron tantos años en París, luego fueron a Japón, etcétera, pero que se debían mover pues, por Europa siempre a base de hoteles, ¿no? En esos años europeos que fueron bastantes, ¿no? Y es una relación de dependencia, realmente, de una mujer que no tiene nada y no tiene más remedio que aguantar la ira de él, el desprecio de él, el despotismo, etcétera, ¿no? Y es un poco también lo mismo que le pasa al personaje, a la mujer protagonista, digamos, de esta novela Recuerdos del porvenir, que es esta mujer que se llama Isabel Moncada, que es un personaje que también acaba mal, es decir, que ella de algún modo construye mujeres con vidas difíciles, casualmente vidas difíciles por culpa de hombres que tienen al lado, ¿no? O sea que allí hay muy hacia el fondo de su propia historia, hay mucho autobiografismo, ¿no? Pero un autobiografismo que se despega mucho de su realidad, es decir, es una gran constructora de ficciones. Cuando tú lees esta novela que os decía, esta historia de Frank y Verónica, una historia de dominación, una historia dura, confusa, ¿no? Llena de momentos inquietantes, ¿no? Pues te das cuenta de que ella es una gran novelista, no es una persona que hace una novela por casualidad, sino que sabe realmente mucho de literatura y que tiene una voz realmente muy propia. De hecho, ella decía que no había ella inventado el realismo mágico, sino que todo eso le había sucedido. Y claro, eso ya nos pone un poco en la tesitura de que ella ya tenía la voz del realismo mágico incorporada y tenía esa capacidad de ahondar en las entrañas y en el dolor de una manera que parece excesiva, según cómo, pero que para ella no lo era tanto, ¿no? Y bueno, para acabar, yo creo que puedo acabar con una frase que es una de las mujeres más inteligentes y seductoras y temibles. Es la frase de un crítico literario, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero es un artículo publicado en Letras Libres en el año 2006, una revista donde yo he colaborado bastantes años, que es la heredera de la revista Vuelta, que es la heredera de la revista de Octavio Paz, ¿no? La que en México todo aquel que se preciaba leía, ¿no? Y que todo el mundo adoraba, ¿no? Evidentemente la revista Letras Libres, heredera de Vuelta, no puede hablar mal de Octavio Paz. En consecuencia, cuando Patricia publica un libro de artículos reunidos de esta escritora de la que hoy hablamos, Elena Garro, que se llama El asesinato de Elena Garro, imaginaros qué nos está contando cómo Elena Garro tuvo casi que vivir muerta o morir en vida, ¿no? Un poco, ¿no? No poder desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Pues este crítico hace un artículo contra Patricia, contra, digamos, esta manía de querer salvar a Elena Garro, que él dice que era una loca peligrosa, ¿no? Pero al mismo tiempo la ensalza como gran escritora, ¿no? Hay esa contradicción de querer hundir la figura de la mujer, llamándola loca, que es aquello que hacen tanto con las feministas, ¿no? Son locas. Esas son locas, o con las mujeres que han querido ser distintas, o con las mujeres que han querido dejar el hogar, o que han querido ser como la Nora de Ibsen, por ejemplo, ¿no? O como tantas otras figuras de la literatura, ¿no? Siempre son unas locas que se han querido ir y no sabemos qué le pasaba a la Mila de Solitud de Víctor Catalá, que un día dejó al marido, debía ser una loca, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo este crítico de cuyo nombre no quiero acordarme, porque es uno de los más prestigiosos, pues resulta que dice que es una gran escritora, seductora, inteligente y temible, ¿no? Hay que recordar que cuando este crítico de cuyo nombre no quiero acordarme fue propuesto para entrar en el Colegio Nacional, que sería una especie de Real Academia de la Lengua de aquí, pero en versión cultural, con científicos, etc., hubo una recogida de firmas en church.org que lo acusaban de una misoginia descarada.
Es decir, gente que decía, este señor realmente no tendría que estar en este colegio. Claro, ¿cómo escribe este señor como contra Elena Garro? Pues evidentemente escribe contra Elena Garro, ¿no? Pero escribe desde esa misoginia que no permite entender que podía haber un desacuerdo entre Octavio Paz y Elena Garro y ella no estar loca, no era absolutamente necesario. Pero como nos recordaba ayer un amigo librero, a Patricia y a mí, hay una frase célebre de Rulfo, el otro gran iniciador del realismo mágico, que dice: la poesía mexicana descansa en paz, ¿no? En Octavio Paz. Es decir, no se puede, digamos, cuestionar a Octavio Paz porque la poesía mexicana descansa en paz, ¿no? Y yo ahora le voy a dar la palabra a Patricia Rosas para que durante una hora la poesía mexicana descanse en Elena Garro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Has hecho verdaderamente un viaje por la vida de Elena Garro de una manera espectacular. Envidio esa capacidad que tienes, porque yo siempre me voy por las ramas y me tardo siglos y siglos y siempre me tienen que parar y me tienen que correr de los espacios en donde esté. Pero tú encapsulaste perfectamente todos, digamos, los ciclos existenciales de Elena de una manera realmente perfecta. Y a mí solamente me falta nada más ahondar un poco, ya me diste toda la pauta, ¿no? Excelente, muchas gracias. Pues miren, efectivamente Elena Garro es una escritora que se dio a conocer primero como periodista. La primera vez que ella tomó la pluma, publicó y salió a la luz, digamos, pública como escritora, fue como periodista en 1941, porque cuenta ella en una entrevista, el periodismo no opacaba a Octavio Paz. En aquel momento ellos tenían 4 años de casados. Elena Garro, ya lo comentó María Ángeles, Elena Garro tenía una formación muy sólida. Su padre era de Cangas de Onís, era asturiano. Y su padre era un hombre muy culto que emigró a México cuando él tenía 15 años. La madre de Elena era de Chihuahua, del norte de México. Y ella, cuando era joven, su familia emigró a la Ciudad de México. Entonces, en la primera década del siglo XX, se conocen, se enamoran, se casan, forman una familia. Pero imagínense que para la madre de Elena Garro, leer era tener virtud. Entonces ya se imaginarán ustedes en qué hogar, bajo qué preceptos va a crecer esta niña Elena Garro junto con sus hermanos. Entonces Elena va a tener una formación muy sólida. Ella va a leer a los clásicos griegos, latinos, españoles, franceses, alemanes, ingleses desde muy temprana edad. Y cuando ella tenía como 6 o 7 años, sus padres se mudan de la Ciudad de México a Iguala, Guerrero. Iguala era un pueblo que en los años 20 en México estaba poblado principalmente por indígenas. Entonces, esto que mencionaba María Ángeles es muy importante, de cómo Elena Garro asimila el realismo mágico, que no es más que la cosmovisión, la manera de entender el mundo de los indígenas, que en Elena van a tener un impacto muy fuerte, porque al mismo tiempo que ella va a crecer, se va a nutrir del pensamiento occidental con las lecturas que había en la biblioteca de su padre, que tiene una biblioteca muy amplia, muy grande. Al mismo tiempo ella se va a nutrir del mundo prehispánico, porque el caso de Elena Garro es muy similar al caso de Frida Kahlo. Ella va a tener en su casa nanas criados indígenas, ¿no? Que van a servir en su casa, pero que para ella van a ser parte de su familia. Ella decía que para ella su familia española era tan importante como la familia indígena. Y esto va a formar en ella esta manera de entender el mundo y de ver el mundo, que es muy mexicano, ¿no? Que es el mestizaje, la dualidad de los dos pensamientos, que es lo que ella va a volcar en toda su obra, de una manera realmente extraordinaria, peculiar y única. Yo creo que no hay nadie con el estilo de Elena Garro. Rulfo puede ser una aproximación, pero son
al mismo tiempo muy distintos, ¿no? Elena crea un estilo propio. Y bueno, entonces Elena tenía un proyecto de vida intelectual muy sólido, como ya mencionó María Ángeles, ella estudia en la universidad, va a la UNAM, era coreógrafa del teatro universitario, era bailarina de ballet clásico, y su padre se había preocupado profundamente porque sus hijas tuvieran un proyecto artístico, su padre no quería que sus hijas se casaran jóvenes y que cayeran en los preceptos, en las normas tradicionales, ¿no?, de la mujer para casarse y tener hijos. Elena Garro conoce a Octavio Paz cuando ella estaba en la preparatoria, en 1935, y comienzan un noviazgo, y Elena Garro pues no obedeció a su padre, porque su padre incluso hasta le prohibió ver a Octavio Paz, incluso estaba a punto de meterla a un convento, porque decía que Octavio Paz era un chico realmente muy culto, que él admiraba la dedicación de Octavio Paz por ser un chico tan estudioso, tan disciplinado, tan dedicado al mundo de la filosofía y de la literatura, pero le dijo: tú eres más inteligente y más talentosa que él y no te va a permitir desarrollar tu proyecto. Pero Elena desobedeció y se casó con Octavio Paz en 1937. Y a las 2 semanas de haberse casado es cuando ellos vienen recién casados aquí a España a apoyar a los intelectuales, con este grupo de intelectuales a la República Española, ¿no? Bueno, pero todos los proyectos de Elena se truncan, todos sus proyectos intelectuales se truncan. Al casarse con Octavio Paz termina su carrera, digamos, artística. Y durante 20 años ella va a estar totalmente al margen, ¿no? Aquí hay una serie de datos erróneos y que son erróneos porque se manejan ahora en las redes sociales. Elena Garro no estudió en Berkeley y tampoco estudió en la Sorbona. Elena Garro más bien es una escritora que truncó su carrera, solo cursó 1 año y medio en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de letras, y después ella más bien es autodidacta, nunca jamás vuelve a las aulas universitarias, ¿no? Porque Octavio Paz siempre va a ir obstaculizando todos esos proyectos. Él sí, él recibe becas, él va a ser el que va a estar dando conferencias, asistiendo, él logra la beca Guggenheim, que es por eso que van a Berkeley, etcétera, ¿no? Pero Elena está al margen. Incluso hay una carta en donde Elena Garro dice que se había tenido que meter de criada cuando estaban en Berkeley para poder tener un poco de dinero, porque Octavio Paz no le daba ni un quinto, ¿no? En fin, entonces ella narra todas pues todos estos eventos de esta vida muy dura que va a tener a raíz del matrimonio. Y en 1941 ella ingresa como periodista. Este es un aspecto muy interesante de la vida de Elena Garro, porque Octavio Paz permite que ella se desempeñe como periodista porque el periodismo no opacaba su carrera, porque el periodismo, bueno, ya sabemos que hoy en día ya es otra cosa, pero en los años finales de los 30, 40, pues se consideraba un oficio de menor importancia, que no tenía importancia en el mundo de la literatura. Entonces ella aquí, además de que entrevista a una serie de mujeres, entre ellas a Frida Kahlo, ella entrevista a las mujeres porque aquí en Elena ya vamos a ver una preocupación por la desigualdad genérica. Ella entrevista a una cantante de ópera, a Frida Kahlo, y a una actriz de teatro clásico, que todas ellas estaban viviendo lo mismo que ella al lado de Octavio Paz, de diferentes maneras, pero igual. Entonces, son entrevistas muy, muy reveladoras de su sentir, ¿no? de la condición femenina en el matrimonio. Y luego, aquí es muy importante porque ella también es una pionera del periodismo encubierto en México. Ella a los 24 años ingresa a una cárcel de mujeres menores de edad para descubrir las atrocidades que se cometían en contra de las mujeres, de las niñas, que eran todas mujeres pobres,
la mayoría indígenas, que habían sido violadas por, pues, no sé, por un primo, por un novio, por un vecino, y que todas de alguna manera habían terminado en la prostitución. Pero en el penal se cometían realmente muchas irregularidades y se murmuraba, se sabía, pero no había manera de comprobar. Entonces Elena, fíjense bien qué aguerrida, ¿no? Porque ella entra al penal 10 días como periodista encubierta, y cuando sale escribe un reportaje que se titula Mujeres Perdidas, y ella dice que le pagaron tan bien, porque tuvo mucho éxito, el reportaje está muy bien escrito, con una mirada muy humanística, que con eso compró los muebles de la casa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esta Elena que a contracorriente, como las citas que mencionaba María Ángeles, que a contracorriente ella va a ir, a pesar de que está bajo digamos, el yugo de Octavio Paz, ella en la medida de sus posibilidades va a ir haciendo un camino, ¿no?, a contracorriente. Pero después de esto ella va a quedar en el silencio, porque ellos van a viajar, como ya decía María Ángeles, van a vivir en París, porque Octavio Paz ingresa en la vida diplomática a mediados de los años 40, van a vivir en París, van a vivir en Japón una temporada de 3-4 meses, en Suiza, etc. Pero a mediados de los años 50 regresan a México, y ya el matrimonio para mediados de los años 50 está ya, digamos, llegando a su fin ya deteriorado. Y ahí es cuando Elena Garro va a volver a tomar la rienda de su carrera, ¿no? Aquella que se quedó truncada con el matrimonio. Y porque también ellos fueron un matrimonio muy peculiar. Incluso Elena Garro tiene una novela que se titula Testimonio sobre Mariana, en donde es una novela autobiográfica, narra su vida con Octavio Paz prácticamente. Reencuentro de personajes es una novela que narra su vida con Archibaldo Burns, una de las personas con las que ella tuvo una relación amorosa. No es Octavio Paz es Testimonio sobre Mariana. Pero, en fin, siempre son novelas en donde las mujeres están de alguna manera oprimidas bajo el yugo masculino, ¿no? En fin, entonces fueron una pareja, Elena Garro lo menciona en Testimonio sobre Mariana, que fueron una pareja que nunca lo fue, ¿no? Y esto lo vamos a ver, que ya cuando ellos llegan al final de su relación es en realidad porque Octavio Paz está enamorado de otra persona, y ya entonces suelta, digamos, libera a Elena de la opresión, ya no la necesita, ya no le interesa, porque tiene otros intereses muy fuertes amorosos, y es cuando él finalmente promueve de alguna manera un divorcio bastante fraudulento, pero él lo lleva a cabo, porque Octavio Paz, pues siempre ha sido Octavio Paz en la cultura mexicana, ¿no? Pero bueno, por otro lado, qué bueno, porque es cuando Elena Garro retoma todo su proyecto y publica no solamente estas obras fundamentales de la literatura mexicana y en lengua española, como Los Recuerdos del Porvenir, su teatro. Su teatro realmente es muy innovador, porque ella incorpora la fantasía en el teatro. O sea, que Elena rompe con el teatro realista en México en los años 50, ¿no? Y luego Los Recuerdos del Porvenir, sus cuentos de la Semana de Colores, pero al mismo tiempo que Elena comienza su carrera como escritora, se involucra en el activismo social y político, que en un sistema como el mexicano, que era un sistema en esos años muy cerrado, un sistema muy autocrático bajo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que va a causar mucho malestar, muchos problemas, ¿no? Porque ella se va a confrontar a los terratenientes, al caciquismo, a la autocracia del partido, se va a unir con un político, Carlos Madrazo, que va a intentar reformar el sistema político mexicano, y todo esto es lo que va a ocasionar el descrédito y de alguna manera pues el exilio, ¿no? Y de eso podríamos hablar ya con detalle más adelante. Ahora quisiéramos leerles algunos de los poemas de Elena Garro, que efectivamente su poesía es muy autobiográfica también, como la mayor parte de su obra,
Elena Garro siempre citaba a Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, que decía que lo que no es vida es academia, ¿no? O sea, que la novela es vida, y si no es vida es academia. Entonces, para ella esto era su punto de partida. Y pues bueno, entonces la poesía de Elena, a diferencia, cuando ella comienza a publicar cuento, novela, teatro, a partir de mediados finales de los 50, pero su poesía nunca se publicó, porque Octavio Paz le prohibió publicar y mucho menos, le prohibía escribir la poesía. Entonces muchas veces Elena rompía los poemas, ella lo cuenta en sus diarios, decía que para tener la vida en paz, ¿no? Rompía los poemas. Otros sobrevivieron, y ya les contaré bajo qué circunstancias sobrevivieron estos poemas. Sobrevivieron porque, y bueno, claro, ella, ¿a quién se le puede prohibir escribir poesía? ¿Verdad? Es como si nos prohibieran respirar, ¿no? Escribir lo que sea. Ella siguió siempre escribiendo poemas, y estos poemas que ustedes van a leer aquí estaban en sus cuadernos, en sus diarios, la gran mayoría escritos a mano. Algunos tienen dos versiones, pero la mayoría están escritos al primer impulso, no hay corrección, porque ella pensaba que nunca se iban a publicar, ¿no? Tenía esa prohibición. Y el poema más extenso de Elena, que tiene 921 versos, lo escribió en Madrid, en el exilio. Es un libro, es un poema, bueno, que puede ser un libro, ¿verdad?, de 921 versos, que reúne, digamos, encapsula todos sus ciclos existenciales, ¿no? Que comienza con el exilio, va a la infancia, juventud, matrimonio, etc. Pero ese lo escribió aquí en condiciones realmente muy terribles, y ese está escrito en un cuaderno en donde no hay corrección, es decir, es completamente un poema de corriente de conciencia, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, entonces el poemario los poemas de Elena, pues aquí yo hice el libro de manera temática, porque Elena nunca puso fecha a todos sus poemas. Entonces lo que hice como biógrafa de Elena, al tener todos estos poemas que sobrevivieron tantas mudanzas y tantos persecuciones, etcétera, porque Elena fue perseguida por la policía secreta mexicana, entonces lo que hice fue reunirlos de manera temática, y nos dan 5 apartados. Entonces nosotros les queremos leer algunos de los poemas, y quizás mencionar algunos temas relacionados con su vida, o algunos aspectos de su escritura, ¿verdad? Y esta es la edición española del 2018, pero la primera salió en el 2016 en México, que en el marco de su centenario, ¿no? Yo empecé a trabajar el poemario con su hija, con Elena Paz. De hecho, hay una introducción bastante extensa que hago, en donde cito a Elena Paz, a su hija, que me iba dando datos sobre la construcción de algunos de los poemas. Y al final también hay una serie de notas para ustedes, los lectores, puedan hacer conexiones con los personajes, con la vida. Bueno, pues entonces yo creo que ya podemos empezar, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto. Agradecer a la editorial La Moderna de Cádiz, de Cáceres, que en colaboración con Patricia haya publicado este libro, por supuesto. ¿Nos estás haciendo la foto? ¿Nos ponemos No, guapas? es que estoy muy pegada al micrófono. El micro. Perdón, sí. Todo tuyo. ¿Empiezas tú? Bueno, empiezo yo. Voy a leerles un poema de Elena. Nada más que se me olvida y me pego aquí mucho al micrófono, y creo que ya... Hay que decir que tenemos una amiga entre el público que se llama Paz, que no se sienta aludida. Paz, no te sientas aludida. Nada que ver, no, Paz, no. Bueno, muy bien, pues miren, vamos a leerles una serie de poemas. Yo escogí un poema del segundo apartado. El segundo apartado lo titulé Horror y angustia en la celda del matrimonio. En estos poemas ustedes van a encontrar la condición que sufre la voz lírica, la voz hablante, pues en el matrimonio, en la sociedad patriarcal. Pero este poema, que se titula El llano de Huizaches,
Bueno, no sé si sepan qué es un huizache primero. No. Bueno, los huizaches son unos arbustos que se dan en el estado de Guerrero, donde ella pasó parte de su infancia. Y el huizache tiene la característica de tener una espina muy larga, muy dura, no se puede romper, y es muy puntiaguda, muy filosa. Entonces, el llano de huizaches, yo interpreto que Elena Garro coloca a la voz lírica, a la voz hablante, en este llano, que podría ser un símbolo de la sociedad patriarcal. Y la voz lírica se llama Elena. Pero esta voz lírica, ustedes van a ver, está desmembrada, está descuartizada. Es un poema muy surrealista. Elena conoció las vanguardias europeas de primera mano, ¿no? Y es muy surrealista, es un poema muy onírico, es un poema que nace en el inconsciente. Y bueno, todos los miembros están danzando, corriendo, tratando de volver a formar un cuerpo en este espacio. Por ejemplo, ella dice que un labio está colgado de una rama seca, los pies corren, las manos, todo está desmembrado, incluso hasta las uñas están desprendidas de los dedos de la mano. Y creo que es un poema muy actual, es un poema que nos habla precisamente de la violencia, de la crueldad genérica, ¿no?, que vivimos hasta hoy en día. Bueno, les voy a leer el llano de huizaches. No se los voy a leer completo porque es muy extenso. Leeré algunas estrofas y también para instigarlos a ver si compran el libro, ¿verdad? Muy bien. El llano de huizaches. Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda, esta que oye mi nombre en un llano de huizaches. Mi nombre, gritado así a los cuatro vientos de noche en el llano de la muerte. Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza que sonámbula rueda en el valle de huizaches. ¿Hay todavía un puntapié sobrante? ¿Ya nadie llega a jugar a la pelota? ¿Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre huizaches? Elena, los llama mi nombre. Vengan aquí, mano, pierna, pescuezo. Hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos? Elena, la voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y que me llama. La voz corre para atrapar los pies que corren entre huizaches y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos, sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. Me busco, me encuentro. Colgado de una rama seca está uno de mis labios. Y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. Rosa, Rosae, ¿qué hará allí, tan lejos del pizarrón, tirada en el valle de huizaches? Bueno, voy a saltar y voy a la última estrofa. Elena, te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llano de huizaches, es ancho el llano de huizaches. Se tarda unos siglos en cruzarlo.
Yo voy a leeros, sin acento mexicano, lo siento, un poema escrito en París en 1951. En una de sus novelas ella habla de la pareja protagonista, dice: ese París, no quiero volver a ese París que conozco tan bien y que nos conoce tan bien a nosotros, ¿no? Pues ella pasó mucho por París y en París vivió un enamoramiento importante, que fue el enamoramiento de Adolfo Bioy Casares. Ella se enamoró de Adolfo Bioy Casares estando casada, digamos, lo conoció estando casada con Octavio Paz, ¿no? Y fue un gran amor real, no un gran amor imaginario, ¿no? Evidentemente sabemos que Bioy Casares estaba casado con Silvina Ocampos, una pareja célebre, amigos de Borges, etcétera, etcétera. Pues ahí estaba también Elena Garro con el rico chico guapo que fue en su día alto y esbelto y montaba a caballo y todo eso que hacían los ricos en esos años allí, por allí. Pues ese fue el gran amor de Elena Garro en realidad, ¿no? Además de Paz, ¿no? El poema se llama El extranjero. Dice: allí donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo, allá donde de pronto somos niños y tenemos casa y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire, y hay pedazos de jardines atados a unos ojos, allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares, allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol, allá solitario, sin tiempo, sin infancia, cometa sin orígenes, extranjero al paisaje paseándote entre extraños, allá resides tú, donde reside la memoria. Wow. Hay unos poemas muy amorosos en la sección cuarta del poemario. Son los poemas que ella le dedicó a Adolfo Bioy Casares. Y hay poemas de amor como este, y hay poemas también de desamor. Porque cuando ella descubrió que Bioy Casares, bueno, los dos estaban casados, entonces era muy difícil la fidelidad. Pero cuando ella descubrió que al mismo tiempo que ella tenía esta relación con Bioy, él tenía otras relaciones también con otras mujeres, ¿no? Entonces viene el gran desencanto, el gran, digamos, la gran desilusión, y hay poemas de desamor también, ¿no? Bastante interesantes para leer y compartir. Es bonita la idea de la fidelidad dentro de la infidelidad. Así es. Se puede ser fiel dentro de la infidelidad. Es la única forma para ser fiel. Exacto, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo los poemas de amor, el que acaba de leer María Ángeles es realmente, yo creo que de los mejores del tema amoroso. Al menos de los poemas que sobrevivieron no hay un solo verso de amor a Octavio Paz, ni uno. En la sección de los poemas Horror y La celda del matrimonio, van a ver que todos son más bien de la opresión, del desencuentro, de la infelicidad, etc. Pero yo les voy a leer un poema que ella le dedicó a Octavio Paz, que se titula O, y bueno, no es de amor. Bueno, este se titula O. Todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales, ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul, en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles.
el hecho, es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Hay que decir que no todos los escritores han tenido la suerte de ser tan odiados. Eso es bueno, ¿no? Desde tan cerca, ¿no? Eso hace que el escritor engorde también, ¿no? O sea, el ego de Octavio Paz tendría que estar contento ahí donde esté, ¿no? De haber sido bien odiado por su primera esposa. Sí, bueno, sí. ¿Sí? Elena Paz. Bueno, podemos leer el Me acuso. Sí. Quisiera compartirles un poema que a mí me parece muy transgresor, muy, diferente, digamos, a la temática de la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal. Este lo es, pero de una manera distinta. El tercer apartado se titula A mi sustituta en el tiempo. Y el título lo tomé del poema, el poema que abre esta sección. El poema Mi sustituta en el tiempo es un poema escrito en 1947, cuando ellos vivían en París, que es el fechado, el primero de los que sobrevivieron, ¿no? Porque estoy segura que Elena escribió poesía desde muy pequeña edad, en la adolescencia, etcétera, pero pues todo ese material, hasta donde tengo entendido, pues se ha perdido, ¿no? O no se ha recuperado. Bueno, este poema se titula Me acuso. Elena tuvo una formación muy profunda cristiano-católica, y el poema está escrito como el formato de una plegaria, ¿no? De me acuso, como un yo pecador. Me acuso de haberle dado cabida a la ira, a la soberbia, a la sed de venganza, etc. Y el poema aparentemente es un poema, bueno, que sigue los reglamentos o los preceptos tradicionales, en donde, bueno, generalmente se nos dice, no se nos enseña, se nos educa, que nosotras las mujeres, pues, ¿cuál es nuestro paradigma, ¿no? En el cristianismo católico es la Virgen María, es decir, que somos seres idealizados, que no somos seres de carne y hueso, no somos seres reales, y que estamos idealizadas, y que nosotras como mujeres en nuestro ser no debemos tener cabida, no debemos darle cabida a los sentimientos como al odio, a la venganza, etcétera, ¿no? Porque somos pura generosidad, somos generosas, somos sacrificadas, etcétera. Entonces, aparentemente el poema podría pensarse que nos va a hablar de esto, pero en los últimos dos versos Elena da la vuelta de tuerca, ¿no? Da una vuelta de tuerca, y en donde más bien contradice todos estos preceptos, porque para ella lo más importante es defender nuestra integridad. Y bueno, a ver qué opinan ustedes. Me acuso, es un poema más breve. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta, astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Sí. Vamos a Elena Paz, que es un poema del exilio. Es un poema muy extenso, pero lo vamos a leer a medias. Exacto. Sí. La importancia también de los herederos, es decir, en este caso Elena Paz pues ayudó a Patricia, la hija, Elena con H,
ayudó a Patricia pues, a la hora de hacer su biografía, de recoger estos textos, y eso realmente se agradece, porque cuando no queda nadie es mucho más complicado, ¿no? Ha habido casos que la familia ha quemado materiales relacionados con alguna autora pues por ser demasiado personales o por ir en contra de la familia, o sea que va bien que haya alguien que tenga interés en recuperar la memoria, en este caso de la madre, ¿no? En el caso de Elena Paz, que tuvo una vida difícil y seguramente también un carácter no fácil, ¿no? Porque bueno, de esa vida no podía tampoco salir mucha facilidad, ¿no? El poema se llama Elena Paz, ¿no? Y dice así: está escrito, yo creo que es importante decir que está escrito en la noche cuando Elena duerme y yo velo, es decir, esa vida errante que llevan las dos, primero autoexiliadas, luego exiliadas, etcétera, pues está escrito en ese momento en que de algún modo ella está velando la vida de la hija, no solo el sueño, ¿no? Dice, y que, perdón, María, sí, y que lo escribe en Madrid. Desde Esto Madrid, es cuando ellas exacto. estaban en el exilio por su activismo político, en Madrid en 1980. Ya mayor, lógicamente, ¿no? Dice, sola una decena de años, años sin arcoíris, sin lluvias, sin jardines, sin comida. Ella es mi espejo, yo soy su espejo, y no existe nada más, solo el hambre que ronda los muebles alquilados, guardados por las 4 paredes alquiladas. Quizás no debí llamarla, quizás debí dejarla donde estaba. ¿Era en el cielo? Elena no ve rosas ni jazmines, ha olvidado los pinos, las calzadas legendarias y los eucaliptos. Los mares no aparecen, se pregunta si acaso se han secado. ¿A qué olerán los nardos? Alguna vez presidieron su casa. Eso sucedía en la otra vida. Ahora Elena es sombra perdida, en la ciudad repetida, cuyas calles jamás desembocan en el campo. Elena habla de los asesinos conocidos que siguieron sus pasos a través de eso que llaman fronteras. Alguna vez, en la morgue, frente a las mesas niqueladas cubiertas con sábanas, estuvo tiritando de frío, oliendo los trozos de cadáveres que llevaron nombres conocidos, encerrada, herméticamente encerrada para librarse de los asesinos de rostros oscuros, pegados a los grandes cristales de Galloso. La noche no fue más larga que las noches que han seguido. Ignora los días. Aquella era una noche de domingo que terminó en la mañana sedienta de un sediento lunes. El negro de su traje anunció que era un ser absurdo. ¡Loca! 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 Ahora, en esta noche ardiente, encerrada entre 4 paredes, sola, sin cadáveres cubiertos en las mesas, sigue siendo loca, loca, loca. Los encargados de la cultura se reúnen, brindan y esperan el gran entierro colectivo. Hay que morir en masa. La muerte es colectiva, la muerte privada es un prejuicio. Solo se festeja la muerte del gran jefe, y Elena espera la ejecución en masa de los desheredados, sin lápida, sin cruz, sin nombre. Aquí no ha muerto nadie. Si tienen preguntas. Claro que sí, poemas hay muchos, pero solo hemos querido hacer una pequeña cata y como veis pues es una poesía muy pegada a la propia vida de la autora, ¿no? Yo creo que la poesía sirve sobre todo para eso, ¿no? Para exorcizar los demonios. Hay muchos tipos de poesía, mucha manera de usarla, pero nos toca más aquella poesía que está cerca de la persona, eso sin duda, ¿no? No porque tenga que ser necesariamente poesía confesional, ¿no? Pero bien, es una poesía realmente muy potente, es una poesía muy en clave femenina, en eso que dices tú, el problema de lo genérico, que aquí le llamamos de género, ¿no? Pues está muy presente, ¿no? Sobre todo esta historia de mujer del siglo XX, que empieza en una época en la que no está pensado que las mujeres ocupen espacio público, espacio intelectual, y que acaba, que muere en una época donde ya las mujeres se han ganado a pulso el derecho a ocupar ese espacio, ¿no? Son las mujeres que viven más de mediadas, porque realmente empiezan en un mundo, es como si nacieran en un siglo y murieran en otro, aunque estén dentro del siglo XX, que es
llamado, con razón, siglo de las mujeres, ¿no? Pero precisamente por eso es el siglo de la transformación y claro, la transformación pasa por el cuerpo y por la vida de la mujer. Es decir, que sufren todo, ¿no? De algún modo sufren lo bueno y sufren lo malo primero y luego lo bueno, y a veces no están preparadas luego para lo bueno, ¿no? En este caso, el tema de la formación, ¿no? Por ejemplo, esta referencia a Berkeley y a la Sorbona, que me ha corregido bien Patricia, yo no he todavía podido leer su biografía, son datos que aparecen sobre ella. Yo pensaba también en Clarice Lispector, ¿no? Casada también con un diplomático, ¿no? Y escribiendo, ¿no? Paralelamente, ¿no? Mientras iba a las fiestas a hacer de jarrón, ¿no? Un poquito, ¿no? Y pensé, con un poco de suerte, pues ella pudo ir a algún curso de la Sorbona, ¿no? O algún curso de Berkeley, ¿no? Y se ve que no, ¿no? Y en cambio tuvo que ponerse a hacer trabajos alimenticios no siempre agradables, ¿no? Eso le pasó también a Zenobia Camprubí, que tenía que ganarse la vida mientras Juan Ramón escribía en una habitación rodeada de corcho para que no le molestara a nadie, ¿no? O sea, vivía fuera del mundo, ¿no? Y en cambio ella tenía que dar clases para ganar un dinero para poder mantener a la familia, ¿no? La verdad es que el personaje es apasionante, está el compromiso político, ¿no? Cuando la matanza de estudiantes y civiles, más de 300 personas en el 68, ella se compromete políticamente, la llegan a acusar casi de hacer quedar mal a todos los intelectuales, casi le dan a ella el poder de cambiar un gobierno, una cosa muy absurda, ¿no? Si era una loca que escribía, ¿no? Es todo un poco extraño, ¿no? Lo que, digamos, de algún modo se ha querido silenciar su figura también en esa parte tan importante del compromiso, ¿no? Porque el compromiso en un intelectual se ve como algo positivo, en una aspirante intelectual se ve como una metomentodo que se mete donde no le corresponde, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Como el tema de la ira, ¿no? Antes comentábamos con Patricia esta, digamos, condición que tiene Elena Garro de ser una mujer airada, enojada, enfadada con el hombre que no la ha dejado ser, ¿no? Eso no se permite a las mujeres. Hasta ahora, después del Me Too. El Me Too ha hecho que se esté publicando en este momento, sobre todo en Estados Unidos, también aquí en España, libros sobre la ira de las mujeres, ¿no? De hecho, las Women's March, ¿no? Han surgido en Estados Unidos gracias, entre comillas, a la existencia del horror que es el señor Donald Trump, sobre todo horror para México también, con este fatídico muro que esperemos no construya nunca. Y esas mujeres, ha sido la ira de las mujeres, repetida, digamos, un poco evocando esa ira de los años 70, que las mujeres vieron que no les estaban dejando en pleno siglo XX hacer lo que habían venido a hacer, que era vivir vidas completas, ¿no? Y se revolucionaron, y fue esa ola feminista que llamamos la tercera ola feminista, ¿no? Pues ahora han sido las hijas de esas mujeres de los años 70, incluidas algunas de esas mujeres de los años 70 ya como seniors, como por ejemplo Angela Davis, que han estado capitaneando las Women's March, recordando que los años 70 estaban igual y que ahora volvían a enfadarse, el derecho a la ira, ¿no? Y han salido una serie de libros sobre ese derecho a la ira que son realmente muy, muy interesantes, ¿no? Hay un ingrediente nuevo, que es decir eso, ¿no? Dentro de la corriente feminista de esta cuarta ola que se ha despertado con el Me Too y las Women's March, que es la mujer tiene no solo derecho a estar enfadada, sino muchas razones. Entonces, en este caso, Elena Garro es bastante una excepción y sería casi el caso contrario a otra figura que creció, vivió a la sombra del marido, que es el caso de la española María Lejárrega, madrileña en este caso, ¿no? Hablábamos de esta Elena Garro sobreviviendo como podía en Madrid, pues a principios de siglo, primera mitad de siglo, guerra incluida, una figura importante, María Lejárrega, casada con Gregorio Martínez Sierra, escribía todas sus obras de teatro, incluidos sus artículos y sus conferencias feministas. Es decir, el marido iba dando conferencias sobre feminismo y las había escrito su mujer. Era una mujer que jamás hizo saber que ella era la autora y que cuando se exilia a Argentina, ¿no? En este caso, se exilia y escribe sus memorias y las llama Gregorio y yo, no yo y Gregorio. ¿Y a quién le dedica las memorias? A su marido, que se posaba, se ponía, se apoyaba en su hombro mientras ella escribía, ¿no? Este es el caso contrario, justamente, ¿no? O sea, María Lejárrega le tiene una gran devoción a su marido, que evidentemente se lía con una actriz joven, que él tiene una compañía de teatro, los dramaturgos en esa época tenían, y la abandona, lógicamente, ¿no? Y cuando ella se va al exilio se va sola, ¿no? Y tiene que reclamar una parte de los derechos de autor que le corresponderían en un 100%, ¿no? Pues en este caso es lo contrario, es una mujer que reconoce, Elena Garro, el derecho a estar enfadada, ¿no? Y que lo ejerce, que lo manifiesta, y que no le dedica
dedicaría sus memorias a Octavio Paz, ni mucho menos. No diría Octavio y yo, ¿no? Diría yo y el horror de Octavio en todo caso, ¿no? Pero ese derecho de las mujeres que han tenido vidas difíciles, vidas impedidas, ¿no? Vidas cercenadas, a estar enfadadas y a escribirlo, ¿no? Y afortunadamente estamos ante una gran escritora que sabía escribir muy bien. Cualquiera de sus libros, incluido este, lo demuestran. Yo creo que estos poemas demuestran que no es una poeta accidental, no es una poeta que escribe ripios en su diario porque esa noche tiene insomnio, ¿no? Sino que es una poeta de verdad que ha leído mucha poesía y que está construyendo una voz poética, ¿no? O sea que ahora yo creo que tenemos un ratito para comentar, ¿no? Tenemos una amiga mexicana, aparte de una amiga que se llama Paz, tenemos una amiga que se llama Patricia, como tú, y es mexicana, o sea que podéis comentar lo que queráis, faltaría. Y aprovechar que tenemos a la biógrafa. Sí, adelante, preguntas, comentarios. Primero, el poema, Elena, pero sin H, ¿ella se reconoce como Paz? No, Elena se refiere a su hija. Pero no era con H, ¿eh? Bueno, es que ella se cambiaron. Elena Garro, su nombre era sin H. Cuando conoce a Octavio Paz la llamaba Elena y le pone el H. Entonces, por muchos años... Le cambió el nombre y todo. Sí, pero... Si se reconoce como Paz. Luego, cuando Elena Paz es mayor, adulta, Elena Garro quita la H, cuando ya se separa de Paz, quita la H, ella es Elena sin la H, y Elena Paz, la hija, es Elena con H. ¿Me explico? Sí, claro, pero aquí hay algo muy interesante, porque Octavio Paz la llamaba a Elena Garro Elencitos, porque decía que escribía como hombre. Él le decía Elencitos. Hay citas, referencias, tanto de Elena Garro como de Elena Paz, la hija, en diarios, en entrevistas, en donde decía que Octavio Paz se enfurecía cuando ella escribía algo y se lo leía a Octavio Paz y decía, enojadísimo, golpeaba la mesa y decía, carajo, escribes como hombre, ¿no? O escribes mejor que yo. Esto en los años finales de los 40, principios de los 50, cuando vivían en París, que es principalmente esa época en donde ella comienza, por ejemplo, a forjar los recuerdos del porvenir. Muchos de sus poemas pertenecen a ese periodo de gran, digamos, de gran opresión, ¿no? Ahora estaba pensando que esta frase típica de escribes como un hombre que le han dicho a tantas escritoras, ¿no? Para decir, no puede ser que seas tan buena, ¿no? Digo, a lo mejor dentro de unos años tendremos que decir lo contrario. Caballero, escribe usted como una mujer, escribe bastante bien. Bueno, ¿qué les han parecido los poemas de Elena Garro? Fantástico. Yo creo que potentes, realmente potentes. Sí. Distintos a la mayoría de los poemas. Porque yo creo que también la poesía masculina o la poesía de la persona que se dedica como oficio, que suele ser un hombre, ¿no? Incluido también en este país, que tenemos muchas jóvenes poetas y no tan jóvenes, tenemos muchas, pero hay una mayoría masculina en todos los géneros, incluida la poesía, ¿no? Hay una parte que el oficio, el excesivo oficio, quita mucha libertad, porque te obliga de algún modo a estar dentro de una biblioteca, ¿no? Tú estás construyendo tu libro para que tu libro esté allí entre uno y otro, ¿no? Tienes que tener muy en cuenta quiénes son tus contemporáneos, quiénes son tus predecesores, cómo están subiendo los nuevos poetas, y eso a veces es malo. Es tener demasiadas, digamos, influencias. En cambio, las mujeres que han escrito siempre a contracorriente, ¿no? Yo tengo un libro que se llama así, Escritoras a la intemperie del siglo XX, y el título es A contracorriente, pues son mujeres que escriben con más libertad. Una Isaac Dinesen, de algún modo, escribe con más libertad. Una Virginia Woolf, que no ha estudiado en la universidad, escribe con más libertad, ¿no? Las autoras del siglo XIX, Jane Austen o las hermanas Bronte, que no tienen esa formación, no tienen la obligación de saber griego ni latín. En consecuencia, dejan volar mucho más la imaginación. En ese sentido, hay que positivar la pérdida. Que eso sí que es interesante. Para los que nos dedicamos a estudiar la literatura escrita por las mujeres, tiene una particularidad, ¿no? Y es esa, que no tiene todo ese peso del canon de la tradición.
que va por libre, ¿no? Y entonces al ir por libre salen cosas más interesantes. Por ejemplo, como no se adscriben a una generación, no tienen que copiar a los compañeros de curso, digamos, ¿no? La generación del 27 se parece, la generación del 28 se parece, es decir, hay cosas comunes entre esos autores y ellas van por libre. De algún modo se puede saltar una generación o volver atrás. En el caso de Isaac Dinesen, por ejemplo, ella decidió que a ella le gustaba escribir al estilo antiguo y hizo una literatura que, sobre todo sus cuentos góticos, parecía anterior, ¿no? Porque ella decidió que le gustaba y punto, que tenía toda la libertad de hacerlo. La acusaban de escribir como raro, dice, no, yo raro no, es que he elegido cómo se escribía en Dinamarca en el siglo XIX, me divierte más, ¿no? Y esa libertad yo creo que la poesía de Elena Garro la tiene. No tiene los grilletes de el tener que servir a la crítica literaria de su época. Y yo, que soy crítica literaria, reconozco que no hay nada peor que querer que el diario de turno te ponga bien. Seguro que lo que haces no tiene ningún interés, lo importante es que te ponga mal, ¿no? Quiere decir que estás haciendo algo nuevo. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Elena Garro también por eso fue un blanco de los intelectuales, digamos, los intelectuales que ella llamaba izquierdistas de café. Pues entre ellos obviamente Octavio Paz, Carlos Fuentes, ¿no? García Márquez, que vivía en México en los años 60, es decir, todos los que están en el canon, el mismo Juan Rulfo, porque ella la guerra que ella tenía con estos intelectuales era que no se comprometían, ¿no? O sea, que estaban de alguna manera al servicio del erario, ¿no? Al servicio del poder, y que no hacían una crítica al sistema político mexicano, a las injusticias sociales, que ella llevaba una bandera, pero que llevaba una bandera así como dice María Ángeles, ella sola, ¿verdad? Ella sola, sin ningún partido, ella jamás perteneció a ningún partido político, ni tampoco se afilió a ninguna de las camarillas de los intelectuales, siempre al servicio del poder. Y esto es, por eso la tachaban también de loca, la tachaban de burguesa trasnochada, porque ella fue una crítica muy acerba del comunismo. Recuerden que en los años 60, que es cuando ella produce gran parte de su obra, digamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? En donde el comunismo era la panacea, la Revolución Cubana era la panacea para el mundo hispanoamericano. Y Elena estaba en contra de esta panacea, porque decía que el comunismo no era más que la otra cara de la misma moneda. Pero en aquella época era vista como totalmente fuera del contexto, ¿no? Fuera, digamos, del ideario intelectual. Y esto fue otra de las causas también que propició que los intelectuales se coludieran en la conspiración que arma el gobierno para desarticular a Elena Garro. Los intelectuales coadyuvaron al gobierno, ¿no? Porque a ellos no les convenía el discurso de Elena Garro, que era un discurso muy crítico, como dice María Ángeles, no tenía que quedar bien con nadie, ella nunca tuvo que quedar bien con nadie. Y esto, claro, se paga una factura muy alta en gobiernos como el mexicano, que era, bueno, creo que sigue siendo un gobierno muy, si no es muy autocrático, demagógico, pues paternalista, en donde no hay cabida realmente para la crítica real, para la crítica a fondo, no a medias tintas. Y ella acusaba a los intelectuales de hacer una crítica, pero hasta cierto punto, cuidando sus puestos. Claro, ¿y cuáles eran estos puestos? Pues muchos de estos intelectuales han estado dentro han sido funcionarios, ¿no? Desde embajadores funcionarios dentro de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, o si no, son quienes dirigen las revistas, los suplementos culturales de los periódicos más importantes de México, ¿verdad? Entonces, no hay realmente esa crítica que ella pedía. Entonces Elena va a tener una guerra con estos intelectuales de los años 50 y en los años 60, que también va a ser, digamos, un talón de Aquiles, ¿no? Para ella. Sí. Sí, a lo mejor es un poco anecdótico, pero ¿sabes si se ha cruzado alguna vez con Luisa Carnés? No sé si sabes quién es, que es una escritora que está siendo recuperada
de los años 30 en España, que luego al final de la guerra civil se exilió a México y fue periodista ahí. Hizo también un poco de periodismo participativo, como en el caso de Elena sí, Garro. yo creo que sí. ¿Ella en qué año, sabes, hizo ella este periodismo, la escritora que mencionó? Pues murió, bueno, creo que en los años 60, bastante joven, pero antes, entre el final de la guerra civil en España y los años 60. No lo sé a ciencia cierta. Si ella se exilió en México, en los años, digamos, 40. Se exilió en el 39. Bueno, es muy probable, porque Elena Garro, precisamente por ser hija de español, siempre estuvo muy ligada con los exiliados españoles. Sí, tenía mucha amistad, se movía en ese ámbito, entonces es probable. No la he encontrado mencionada, pero es muy probable, sí. Porque también hay que considerar que muchos documentos de Elena se han perdido, ¿no? Se han, pues, quedado por ahí, porque cuando Elena estaba en el exilio, sobre todo aquí en España, principalmente en España, del 74 al 81, en esos años Elena vivía de hostal en hostal y muchas veces no tenía con qué pagar el hostal y dejaba el equipaje, ¿no? Dejaba cajas con libros, con documentos, con papeles, porque para Elena obviamente la escritura fue una compulsión. Ella escribía siempre, incluso hay en algunos de sus diarios, no son en sí diarios, son como apuntes, notas, a veces no tiene tiempo para escribir un párrafo, nada más hace un apunte para después desarrollarlo, ¿no? por las circunstancias en las que vivía. Entonces iba dejando cajas con documentos, con fotografías, con papeles, con ropa, y con la intención, claro, de cuando tuviera dinero ir y recuperarlo, pero muchas veces nunca tuvo el dinero, o sea que muchas cosas se fueron perdiendo, ¿no? Yo creo que sí que podría ser, pero en España, incluso en Madrid, porque cuando ella viene en el año 37, las memorias de España del 37 son una maravilla y son muy pequeñitas, pero es una maravilla. Y claro, ella trata mucho lo que decía Alberti y María Teresa León. Luego, por ejemplo, conoce a Gerda Taro y está en la Valencia, que es, digamos, la capital republicana, pero también va a Madrid, y entonces luego se entera posteriormente de que Gerda Taro ha muerto en un accidente, digamos, militar, ¿no? Porque fue con un vehículo militar, y es enterrada por Alberti y Velada en el espacio que tenían los comunistas en Madrid, el espacio donde se reunían, y velan el cadáver de Gerda Taro, ¿no? Una amiga, ¿no? Era una amiga. Entonces yo estoy segura que Luisa Carnés estaba muy cerca, entonces es bastante probable. Ellos estuvieron solo unos meses. Y es muy interesante porque nuestras escritoras de la República, a mí que me interesan las autoras de esa época, pues claro, tuvieron que estar muy calladas porque después vinieron 40 años de dictadura. De manera que a muchas se les pasaron las ganas, algunas fueron represaliadas incluso por ocupar cargos y hacer trabajo, digamos, intelectual, como el caso de María Luz Morales, directora de La Vanguardia, que estuvo 40 días en una prisión aquí en Barcelona, acusada de haber sido directora durante la época republicana de La Vanguardia, ¿no? Pues a esas mujeres se les pasaban las ganas de cuestionar o de explicar cómo había sido su experiencia de los años republicanos. Y en cambio tenemos ese testimonio de Elena Garro que no tenemos de algunas de nuestras escritoras, ¿no? Y es interesante ver cómo ella con 21 años ya tenía la conciencia de que en la República también había gente que hacía mal las cosas, lógicamente, que el enfrentamiento, los comunistas querían llevar la República, digamos, hacia una provincia, convertir España en una provincia de Rusia, los anarquistas querían otra cosa y había gente que no estaba de acuerdo con una cosa o con otra, ¿no? Y ya tenía ella como su espíritu crítico, ¿no? En cambio, nuestras propias autoras, que lo vivieron también desde dentro, pero de una manera permanente, no solo unos meses, yo creo que más que nada el franquismo les quitó las ganas de opinar y de pensar sobre eso, y más bien tenían ganas de olvidar la causa de su desdicha, que había sido después tantos años pues, de exilio interior o de exilio real, ¿no? Entonces por eso es valioso ese testimonio y salen muchos nombres, no sale el de Luisa Carnés, pero salen muchos nombres en ese pequeño libro de la Memorias del 37 que impresiona, ¿no? Porque realmente estaban en primera fila, ¿no? Luego hay una cosa divertida y es que, claro, ella la llevan a sitios
pues, que no son estupendos, ¿no? Porque en plena república no había ni para comer, ¿no? Y recordemos que Federica Montseny en Valencia era la ministra de Sanidad y tenía también que dormir en una pensión hasta que conseguían un piso, era todo complicado, ¿no? Entonces ella de vez en cuando decía, pero qué sitio más horrible, aquí tengo que dormir. Y entonces Paz la acusaba de burguesa, sí, lo que tú has dicho, ¿no? Sí. O sea, como si ella no pudiera tener su dignidad o tener un sitio donde lavarse o algo, ¿no? Paz le decía, ya estás tú con tus cosas burguesas, aquí estamos haciendo la revolución, ¿no? Como si él tuviera costumbre de hacer la revolución, él no había ido a ninguna trinchera nunca, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? Exacto, sí, definitivamente. Y también quiero comentarles que las memorias de España, cuando ella estaba acá en el exilio, a finales de los años 70, ella publicó en Madrid las primeras entregas de las memorias, precisamente gracias a Tierno Galván, quien la ayudó muchísimo, porque ella después del 68, después de la masacre, queda silenciada. O sea, Elena nunca jamás volvió a recuperar digamos, el poder de escribir, trabajar, vivir de sus ingresos, ¿no? Y aquí en Madrid ella publica en un periódico que se llamaba, creo que ya no existe, Informaciones. Publica una primera entrega de las Memorias de España y después otras 2 entregas en otras revistas. Y hasta 1992 fue que Siglo XXI, la editorial mexicana, ya la publica como libro. Pero este libro ustedes lo pueden conseguir aquí en España, porque Salto de Página, que es una editorial madrileña, lo publicó en el 2011. Memorias de España 1937, está aquí en Madrid, por cierto, con un prólogo mío. Es una edición muy bella, que se puede conseguir aquí en España. De hecho, las Memorias de España no se consiguen en México en este momento, porque la edición de Siglo XXI no se ha reeditado por mucho tiempo. Es decir, se consigue si vas a la librería de viejos de segunda, así es que es más factible encontrar ese delicioso libro aquí en España, que se los recomendamos muchísimo. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas no queremos... Bueno, como argentina, saber qué significó Bioy Casares para ella, ¿no? Pues vienen de sitios muy diferentes, ¿no? Sí, pues se enamoraron a primera vista. Ellos se conocieron en París en 1949. Llega Bioy Casares con Silvina Ocampo. Es que los Paz Garro vivían, se relacionaban con la crema innata de la intelectualidad francesa, no solamente francesa, sino también con todos los intelectuales de América Latina que llegaban a París. Digamos que los Paz Garro tenían una especie de salón, de tertulia, en donde Octavio Paz obviamente utilizaba a Elena Garro para entretener a los que acudían a estas tertulias. Porque Elena Garro hablaba inglés, francés, español, dominaba muy bien los 3 idiomas. Octavio Paz nunca pudo dominar ninguna otra lengua más que el español, ¿no? O sea, hablaba muy mal el inglés, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, pero no era un hombre de lenguas, y Elena sí. Además, Elena Garro era una mujer muy carismática, muy simpática, muy divertida, tenía un sentido del humor que ella, cada vez que le preguntaban que cuáles eran sus influencias, ella decía que era el disparate español, ¿no? Y sí se siente la presencia en Elena Garro de Cervantes, de Quevedo. Incluso Elena Paz me dijo, y aquí lo menciono, su hija me dijo, mi madre era muy quevedesca, ¿no? Así la definió, mi madre era muy quevedesca. Entonces era una mujer muy brillante, muy inteligente, pero esta inteligencia natural. Y también cantaba, le gustaba cantar, y cantaba no solamente las rancheras mexicanas, cantaba muchas canciones españolas que había aprendido a través de su padre, porque Elena vivía en la colonia, se relacionó siempre con los españoles, en la colonia española en México. Ella iba al casino español, es decir, España es muy importante para la vida y obra de Elena Garro. Y por eso mi interés en
en traer a Elena Garro a España. Siempre he tenido esa gran preocupación, porque Elena amó tanto España como a México, a ambos países, están muy presentes en su obra y en su vida. Lo que pasa es que no se menciona, siempre a Elena Garro se le estudia como la iniciadora del realismo mágico, la presencia prehispánica, sí que es muy importante, pero también está la otra vena, que es la española. Entonces cantaba canciones españolas, bailaba, entonces era una verdadera mujer muy interesante para los grupos, ¿no? Para los intelectuales. Y por ejemplo, ella comenta en una anécdota que Jean Genet en una ocasión estaba haciendo un filme y Octavio Paz no quiso ir a ver el filme de Jean Genet porque era, lo consideraba escandaloso, ¿no? Para la época, y Elena Garro sí fue a ver el film de Jean Genet. O sea, ella se relacionaba con ellos, ¿no? Con Jean Genet, con Sartre, con Simone de Beauvoir, con los surrealistas, con André Breton, con Paul Eluard. Todo esto está en sus diarios, ¿no? Entonces es esta mujer sumamente brillante, muy culta, que ha permanecido en la sombra, al margen. Y para cerrar les cuento una anécdota realmente tremenda, porque Elena Garro regresó finalmente a México en 1993, vivió los últimos 5 años de su vida en México, en Cuernavaca, pero en las mismas circunstancias deplorables en las que vivió después del 68, ¿no? Después de la masacre, en que la acusaron de ser complotista, de armar un complot para derrocar al gobierno, lo cual era una farsa, pero es que esto lo armó el gobierno para desarticularla, ¿no? Para desacreditarla. Entonces, Elena queda ya, incluso ustedes si ven sus entrevistas finales son bastante tristes, como dice María Ángeles, ya la escritora cuando ha recibido tantos golpes, ¿no? Queda pues un poco, ya no es la misma mujer aguerrida, ¿no? Pero la anécdota es esta. En 1995, el Canal 22 de México entrevistan a Elena Garro, y Elena Garro está narrando todas estas experiencias que tuvo, no solamente en la Guerra Civil Española, también obviamente cuando vivían en París, con todos los intelectuales con los que ella se relacionaba. Y Octavio Paz llamó por teléfono al Canal 22 para desmentir a Elena Garro, para decir que todo lo que Elena Garro estaba diciendo eran mentiras, que Elena era una loca, que ella jamás había conocido a Sartre, ni a Simone de Beauvoir, ni a María Zambrano. María Zambrano vivió en la casa de Octavio Paz y de Elena Garro varios meses, todo lo desmintió. Y bueno, claro, al término de la entrevista tuvieron que pasar, el canal tuvo que transmitir la carta de Octavio Paz en donde punto por punto iba desmintiendo a Elena Garro. Realmente me parece muy cobarde, ¿no? Y la prensa, obviamente la prensa tomó parte de la prensa tomó el partido de Elena Garro, y de hecho volvieron a transmitir la entrevista, que es una entrevista deliciosa, que lamentablemente no se ha puesto en las redes, pero no dudo que muy pronto. Sin embargo, los invitamos a que vean, hay un documental que se titula La Cuarta Casa. La Cuarta Casa son una serie de entrevistas con Elena Garro cuando ella regresó a México. Lo pueden ver en YouTube, ponen La Cuarta Casa Elena Garro y aparece. Y ahí son entrevistas de Elena Garro después del 94 al 97. Bueno, muchas gracias. A todos vuestra compañía. Yo creo que valía la pena restituir el honor de esta figura que Patricia defiende también. Ella viene de presentar este libro en Madrid, en Granada y en Salamanca, es decir, que ha incorporado Barcelona en esta pequeña gira de presentación de este libro Cristales de Tiempo, publicado por La Moderna y por ella misma como editora, que obviamente recomendamos, ¿no?
sobre todo recomendamos el libro y la poesía de Elena Garro, pero yo creo que valía la pena este rato de intento, ha sido un pequeño intento de hacer que por un rato la poesía mexicana no descansara en paz, sino en Garro. Muchas gracias. Tenemos una copa, esta librería maravillosa. Bien, un poco así ahora. ¿Cuánto fue hace poco? No,